Hola, buen día. Nosotros somos el equipo de transporte marítimo y mi equipo está conformado por Colorado Gómez Natalia Margarita, Palma Ramírez Eduardo Yael y su servidor Maldonado Mejía Carlos Eduardo. Como les comento, les vamos a hablar de transporte marítimo y a continuación les daré una breve introducción. El transporte marítimo. A diferencia del transporte aéreo, el transporte carretero o el transporte ferroviario, el transporte marítimo permite enviar grandes cantidades de mercancías a un costo muy económico. El transporte marítimo aglutina más del 80% del comercio internacional de mercancías. A continuación, mi compañero Eduardo Yael Palma les va a hablar de la historia del transporte marítimo. ¿Qué tal? Buen día. Les voy a hablar de la historia universal del transporte marítimo. Iniciamos con 2500 antes de Cristo, cuando iniciaron los barcos egipcios con cuadras. En 1300 antes de Cristo se construyen los puertos fenicios de Tiro y Sidón, los más antiguos en la historia. En 860 el barco de vela latina con el mayor velocidad de dirección. En el año 100 después de Cristo, en China se empieza a usar el timón central, la brújula y un poco después en tres mástiles de las naves. En 1780 se consolidan como puertos industriales del algodón, Bristol, Glasgow y Liverpool. En 1790 se construye el barco de vapor John Fitch. En 1821 el primer barco a vapor de hierro, llamado el Aaron Mamby, cruza el Canal de la Mancha. En 1858, Al Kingdom botó el barco de pasajeros Great Britain, el buque de vapor más grande de todos los tiempos, con 1900 toneladas de peso bruto. En 1859 se fue la construcción del Canal de Suez. En 1894, Parsons ideó una turbina marítima de vapor. Así se botan en Inglaterra el barco de turbina, el primero en usar turbinas en el mundo, revolucionando la velocidad de los grandes barcos. En 1904 se construye el Canal de Panamá. En 1907 se equipa el primer buque con turbina de Parsons. En 1950 entra en operación el sistema de contenedores. En 1958, el 31 de enero, Estados Unidos orbita el Explorer, su primer satélite artificial. En 1968 se construye el primer buque por sistema en Hamburgo. En 1976 entran en servicio los buques tanque petroleros de 500.000 de toneladas de peso muerto. Y historia del transporte marítimo en México. La historia de transporte en México eh, remonta desde el siglo XVI, cuando el fray Andrés de Urdanate y don Miguel López de Legazpi establecieron
una ruta marítima entre la Nueva España y las Islas Filipinas, lo que abrió para Acapulco, México y Puebla una nueva etapa de auge comercial. Los centros de distribución de las mercancías proceden de Oriente y España. La ruta comercial Acapulco, México, Puebla, Veracruz operó hasta la independencia. Con con el desenvolviendo el comercio internacional, se pensó en otro camino similar, eligiéndose el del Istmo de Tehuantepec, con los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. El puerto de Salina Cruz fue construido de 1902 a 1906 como terminal de puerto terrestre entre ambos litorales para transportar las mercancías con el ferrocarril ístmico alcanzado su máximo movimiento de mercancías en el año de 1914. En el gobierno de Porfirio Díaz emprendió en los puertos de Veracruz, Tampico, Coatzacoalcos, Manzanillo y Salina Cruz. Fue la primera etapa de construcciones marítimas, lo que llevó un buen camino al país hacia el mejor aprovechamiento de sus recursos marítimos. En 1940, en el gobierno del general Manuel Ávila Camacho, se creó la Secretaría de Marina. Así, el primer secretario de Marina, Heriberto de Jara, planteó una serie de obras portuarias. En el gobierno de Ruiz Cortines, y siendo secretario de Marina, el general Adolfo Sánchez Taboada se proyectó el más ambicioso programa marítimo hasta entonces, al cual se le dio el nombre Programa Marítimo, y al que el pueblo llamó Marcha al Mar. El programa Marcha al Mar tuvo los siguientes propósitos: trasladar excedentes de población del altiplano del país a las costas, aprovechar las riquezas del mar, integrar a la red nacional marítimo portuaria, acondicionar y construir astilleros, mejorar las comunicaciones y transporte entre los puertos principales de la ciudad, desarrollando, sustentando la marina mercante. En los gobiernos del licenciado Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, se continuaron con las obras portuarias, construyendo el puerto de Ensenada. Adolfo López Mateos apoyó las navieras privadas estatales, afirmando e informando en 1962 que México consolidaba su desarrollo en el plano internacional. Durante los primeros 5 años del gobierno del licenciado Luis Echeverría Álvarez, se realizaron grandes proyectos para el desarrollo portuario nacional. Entre estos citamos los siguientes. Se estableció la reforma portuaria, creándose la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos. Se modificó la estructura orgánica de la Secretaría de Marina, creándose la Dirección General de Operación Portuaria. Se construyó el Puerto Madero en Chiapas, iniciando su operación el 1 de junio de 1975. Se iniciaron las construcciones del Puerto de Lázaro Cárdenas, que concluyeron su primera fase en 1976. En el gobierno de José López Portillo, impulsó la marina mercante, considerando la flota petrolera y construyendo los 4 astilleros más importantes del país: Veracruz, Mazatlán, Guaymas y Ensenada, que son los puertos principales con los que cuenta el país. El 80% fueron localizados y fundados durante la colonia y el 20% después de la Revolución Mexicana. Organizaciones internacionales que regulan el transporte marítimo. Este tema lo habla mi compañera Natalie Colorado. Buen día, yo les voy a hablar sobre las organizaciones internacionales que regulan el transporte marítimo, entre las cuales está la OMI, por sus siglas, que es Organización Marítima Internacional. Es un organismo especializado para mejorar la seguridad marítima y para prevenir la contaminación marina.
La misión de la OMI, como organismo especializado de las Naciones Unidas, es promover el transporte marítimo seguro y protegido, ambientalmente racional, eficiente y sostenible a través de la cooperación. También tenemos a la EMSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Marítima, y se encarga de reducir el riesgo de accidentes marítimos, de luchar contra la contaminación marina y de coordinar los esfuerzos de búsqueda de rescate en el mar. La misión de la EMSA es servir a los intereses marítimos de la Unión Europea para un sector marítimo seguro, ecológico y competitivo y actuar como un punto de referencia fiable y respetado en el sector marítimo en Europa y en todo el mundo. De igual forma, hablaremos de las organizaciones nacionales que regulan el transporte marítimo. En la actualidad existe una organización que coordina el transporte marítimo, pero para que esto suceda, la autoridad marítima necesita de dos entes, quienes son la Secretaría de Marina y las Capitanías de Puertos. La ejerce el Ejecutivo Federal, que a través de la Secretaría de Marina en las zonas marinas mexicanas, sin prejuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias para el ejercicio de la soberanía, protección marítima, seguridad marítima y el manto del Estado de Derecho. Las atribuciones de la Capitanía de Puerto pueden autorizar arribos y despachos en las embarcaciones y artefactos navales, ordenar las medidas que sean requeridas por el CUMAR conforme a los dispuestos en la Ley de Puertos, regular y vigilar las vías generales de comunicación, abanderar y matricular las embarcaciones y artefactos navales mexicanos, entre otras. Como puede ser requerir los certificados e inspeccionar a cualquier embarcación, otorgar permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros y turístico náutico, certificar y expedir las libretas de mar e identidad marítima, actuar como auxiliar del Ministerio Público e imponer las sanciones en los términos de la ley. A la Secretaría de Marina le corresponde ejercer, entre otras atribuciones, salvaguardar la soberanía y defender la integridad del territorio, proteger el tráfico marino, fluvial y lacustre, proteger las instalaciones estratégicas, proteger los recursos marítimos, fluviales, lacustres. La mayoría de las operaciones de manera cotidiana realizan las zonas marítimas mexicanas que corresponden a funciones de la Guardia Costera. También adapta medidas para mejorar la seguridad del transporte marítimo internacional y prevenir la contaminación del mar que provocan los buques. Para el logro de estos objetivos, la OMI cuenta con 5 comités que se abocan al trabajo técnico, de los cuales es el Comité de Seguridad Marítima, Comité de Facilitación, Comité de Protección del Medio Marino, Comité de Cooperación Técnica y Comité Jurídico. El Comité de Protección del Medio Marino es un principio como órgano auxiliar de la Asamblea que en 1985 alcanzó pleno estado institucional. Está integrado por los Estados miembros y está facultado para examinar asuntos de la competencia de la OMI y se relacionan con la prevención de la contaminación del mar ocasionada por los buques.
También hablaremos de las 5 empresas de transporte marítimo que en México impactan. Entre las principales está la CMA-CGM, que se fundó en 1855 y se privatizó y se vendió a la compañía marítima para formar, en conclusión, la CMA-CGM. También existe COSCO Shipping Lines, que se fundó el 27 de abril de 1961 y es conocida como Grupo COSCO. Es una de las mayores compañías navieras del mundo. Dice que su sede se encuentra en Ocean Plaza del distrito de Shenzhen, en Pekín. Maersk es un conglomerado de negocios internacionales y esta compañía es conocida internacionalmente, como sus siglas lo dicen, Maersk, y es famosa por su negocio de transporte marítimo. Fue fundada en 1904 por Arnold Peter Muller y desde 1996 fue reconocida como la agencia de transporte marítimo más importante a nivel mundial. Es la mayor empresa de transporte de contenedores del mundo y transportan aproximadamente 12 millones de contenedores al año y entregan en todos los rincones del mundo. Hapag-Lloyd Container Line se fundó en 1970 a partir de la fusión de dos compañías marítimas. Las empresas que se crearon en 1947 y 1857 respectivamente a la creación de ambas. Mediterranean Shipping Company fue fundada en Nápoles en 1970 por Gianluigi Aponte, cuando compró su primer buque, Patricia, seguido por Rafaela, con los que Aponte empezó la línea mercante operativa entre el Mediterráneo y Somalia. La compañía operaba en el norte de Europa, África y el Océano Índico. Operaciones. A continuación los dejaré con mis compañeros. Hola, bueno, yo les voy a hablar de las operaciones que existen en el transporte marítimo. Una de ellas es el free on board, que es el libre a bordo. Y esto implica que el vendedor debe entregar las mercancías a bordo del buque que ha contratado el comprador y en el puerto de embarque que se ha convenido que generalmente este está ubicado en el país de la empresa vendedora. El vendedor entrega la mercancía para su transporte y despacha de exportación. El vendedor corre los gastos y costos de movilización de la mercancía desde su producción hasta su carga en el buque. En el puerto de origen, después de la responsabilidad sobre las mercancías, se traslada al comprador, que deben hacerse cargo de los gastos de seguro y flete. También lo que implica el free on board es el precio de la mercancía. El precio de la mercancía que incluye la materia prima, el gasto de producción, el margen de ganancia, el precio de embalaje y etiquetado, el precio por transporte desde la planta de producción hasta el puerto de origen, el precio de seguro de mercancías y hasta su traslado del puerto. Este, el otro es un FAS, que es Free and Lodging Ship. El FAS, el vendedor termina con sus obligaciones desde una vez que se coloca la mercancía en el muelle al lado del buque. El riesgo de la pérdida o daño pasa a ser responsabilidad del comprador en ese momento. El FOB, ese es el traspaso de responsabilidades, solo ocurre cuando la carga se encuentra a bordo del buque.
El CAST, eh, el CIF es Cost and Sharing of Freight, es el costo seguro y el flete. La diferencia es que en sí el costo y el flete y el seguro de la mercancía es responsabilidad del vendedor, mientras que el FOB, estos gastos los asume la parte compradora y se entiende que la responsabilidad de la mercancía recae sobre el comprador una vez llegada al puerto de destino. Ahora, también se tienen que ver los tipos de servicios a contratar, que en este caso es un FCL y un LCL. Primero, el FCL es un acrónimo para Full and Container Load, que es carga de contenedor completo, que como el nombre lo indica, pues hace referencia a que el contenedor debe de estar repleto, o sea, ocupa todo el espacio del contenedor y es utilizado por una sola empresa con sus mercancías. El LCL, pues es su contraria, ¿no? Que pues el acrónimo utilizado es Less Than Container Alone, que es menos que un contenedor de carga. A diferencia de la modalidad del FCL, únicamente este utiliza una porción que el comprador o el exportador desea ocupar. Aquí pueden intervenir varias empresas que quieran importar o exportar sus productos. En el otro nada más es una sola empresa o exportador o importador. En este pueden ser varios y ocupas la porción que tú quieras. Bueno, el contrato de fletamento, pues es algo que también incluye en las operaciones. ¿Que de qué trata? Pues el contrato de fletamento, se configura como una tipología de contrato utilizado del buque para el cual un naviero, o sea, fletante, ceda a otra persona que se le considera en este caso flotador, la utilización de todo o parte de un buque para la carga de mercancías, obligándose a cambios de precio, que en este caso pues es el flete, a transportar la carga de un puerto a otro. Y pues aquí hay un ejemplo de cómo es este contrato de un fletamiento. La aduana. También la aduana es un aspecto de operación en el transporte marítimo. ¿Y qué es la aduana? Bueno, la aduana es básicamente la aduana es la declaración que implica la preparación y presentación de los documentos necesarios para exportar o importar tus mercancías dentro o fuera de un país. La declaración de aduanas es una parte crucial para evitar que tu carga desde del punto A al punto B sin problemas en todo el mundo. Esto es un respaldo que pues las empresas deben de tener. La otra operación pues es la carta porte del transporte marítimo. ¿Qué es? Este es un documento fiscal digital que se emite por la presentación de servicios de transportación de bienes o mercancías vía marítima. Tiene como objetivo manifestar la obtención del ingreso. Ok, yo también les voy a hablar de lo que es un activo fijo que hay en el transporte marítimo. Pues el más obvio o el más evidente son los buques, ¿no? El buque de portacontenedores, que este es el que llega aquí a México. Este está evaluado en 1.800.000 dólares. Tiene una longitud de 111,84 metros de largo, que es el que más se ocupa en el transporte marítimo aquí en México. Otro, pues, invaluable activo, pues, son los montacargas para almacén, que cuesta 106,000 pesos mexicanos y la renta puede ser desde 800 por día o 10,500 por mes. Pues aquí también les vamos a hablar pues de los fletamientos, que también pues es un activo. Y pues aquí les muestro una gráfica de las tarifas que se vienen manejando pues en el año 2021.
Los fletes pues van cambiando constantemente, pero pues este es un dato estadístico que se obtuvo del año 2021. A mi continuación, mi compañero Yael les va a hablar de la comparativa. Buen día. Vamos a ver la diferencia entre el puerto de Manzanillo, que está en el estado de Colima, y el puerto de Shanghái, que está en China. Historia del puerto de Shanghái, estructura del puerto e infraestructura del puerto. El año clave del puerto de Shanghái es de 1842, el año que se firma el Tratado de Nankín. De la mano de este tratado llega la cesión de Hong Kong y la obligación por parte de China de abrir el comercio. Sus puertos, incluidos el de Shanghái, con la llegada de potencias al al puerto desde Europa, Estados Unidos y el Imperio Británico. Actualmente el puerto de Shanghái está formado por tres grandes puertos: Wusong, Wengakio y el puerto de gran calado de Yanshan. El puerto tiene una longitud de 2,3 kilómetros con una superficie de 550.000 metros cuadrados para poder almacenar contenedores. El puerto marítimo y un puerto fluvial se sitúa frente al mar de China al este y a la bahía de Shanghái al sur. El puerto de Shanghái es un centro de transporte de importancia crítica para la región del río Yangtze y la puerta de entrada más importante para el comercio exterior. El puerto de Shanghái es administrado por el grupo Shanghái, que sustituyó a la autoridad del puerto de Shanghái en 2003. La empresa Shanghai International Port Company Limited es una empresa pública de la que el gobierno municipal de Shanghái posee el 44,23% de sus acciones. El puerto de Shanghái consta de 19 terminales principales e independientes. Esto es separado entre sí varios kilómetros. La ubicación de cada terminal se basa en la proximidad de Shanghái al río de Yangtze, cuya desembarcación tiene una longitud de 7,8 kilómetros. Shanghái está ubicado dicha desembocadura. Ello lo convierte en un punto de intercambio entre el comercio nacional, que se ubica a lo largo del río Yangtze, y el internacional, de modo su principal función es la de ser un puerto gateway y altamente tanto a su hinterland como a diversos distintos internacionales. Para agregar también, Shanghái tiene la mayor terminal de contenedores, y ellos exportan textiles, metales y productos químicos. Ahora voy a hablar del puerto de Manzanillo. Este puerto, vamos a hablar de la historia del puerto de Manzanillo, la estructura e infraestructura del puerto. Como ya mencionado, este puerto está en el estado de Colima. Y bueno, la historia inició en operaciones del 16 de abril de 1955 en una ubicación cercana a la entrada atlántica del Canal de Panamá, inmediatamente adyacente a la zona libre de Colón. Después de la reversión a Panamá, el área fue utilizada como centro de almacenaje y distribución de vehículos para América Latina. En agosto de 1993, con la llegada de la multinacional Stevedoring Services of America Panama, al concepto original del muelle Roro se convirtió en el terminal de transbordo de contenedores. La distribución realiza un papel importante en la logística del transporte, debido a que se encuentra inmersos de los tiempos, costos de entrega. En el puerto de Manzanillo se cuentan con dos tipos de modalidades: marítima y terrestre. Esta última puede operar con dos tipos de medios: carretera y ferrocarril. La problemática principal en conectividad marítima es la incapacidad de infraestructura para poder recibir los buques de gran calado, también llamados de última generación. La tendencia de las líneas navieras es el incremento de tamaño en sus embarcaciones.
El MIT cuenta con un canal de acceso de 3 kilómetros de longitud y 14 metros de profundidad, las cuales dan una ventaja de maniobrabilidad y la opción de poder acoger todo tipo de buques. El puerto de Manzanillo se compone de 437 jas que incluye zonas de agua, muelles y almacenamiento con un calado de 16 metros. Para agregar al último del puerto de Manzanillo, este, sus principales exportaciones e importaciones es hacia Asia y su principal carga es la cerveza, el azúcar, el cobre y el carbón. A continuación, mi compañero Eduardo Maldonado. Bueno, yo les voy a hablar sobre la propuesta para que México crezca como una industria en transporte marítimo. Con esto nos agarramos de la comparativa de Shanghái, que pues es un punto muy referente a nivel internacional. Bueno, para que México tenga los mismos resultados positivos en transporte marítimo que Shanghái, siendo pues un punto muy referente, eh, México necesita más infraestructura. Por ejemplo, que los puertos de todo México tengan un gran calado y estén capacitados para recibir buques de grandes dimensiones y que tengan todo el equipo necesario para que funcione sin ningún problema. Cabe destacar que se debe tener un control logístico y administrativo al nivel del puerto, que los gobiernos tengan el compromiso de invertir en ello. También se requiere un compromiso como personas profesionalistas de hacer las cosas bien, ya que pues eso pues refleja nuestra sociedad y cómo somos como un país. Vaya. Como un último punto, se deben hacer más relaciones de mercancías con otros países y que México abra un mercado más amplio y aproveche sus recursos, ya que pues México es bueno, tiene grandes recursos y tiene la capacidad para ser un referente también en el transporte marítimo. Solamente falta el compromiso, el apoyo de los gobiernos y lo que habíamos mencionado anteriormente. Pero bueno, esto es todo de nuestra parte. Gracias por su tiempo, gracias por prestarnos atención y sobre todo por darnos la oportunidad de explicarle lo que es el transporte marítimo. Gracias.